Nuevo año, nuevas series. Y la constante pregunta de todas las temporadas: ¿qué debo ver? Al igual que la mayoría de la comunidad, existen varios shows que seguiré a lo largo de la temporada. Sin embargo, no considero que sea profesional recomendar o hablar sobre algo que aún no he visto. Así que difícilmente realizaré recomendaciones a ciegas. Es por ello que decidí recomendar 5 series cuyas continuaciones se encuentran en esta temporada. Hablaré tanto del proyecto original como de su actual representación. Debido a que mi propósito es motivarlos a ver estas series, tendré que excluir a Gintama, debido a que ponerse al corriente con la misma supone un mayor esfuerzo que el resto. Sin nada más que decir, es hora del show. Deseo recomendar al menos una película en este aspecto, y hay suficiente de donde elegir. Con la más reciente interpretación de Lupin III, por nada menos que el director de Redline, Takeshi Koike. La continuación a Kuroko no Basket con Last Game. Y la cuarta entrega de Digimon Tree, en la que finalmente veremos un poco de acción en el mundo digital. Pese a ello, mi recomendación va a la tercera y última entrega de las historias sobrenaturales de Arararagi, con Kizumonogatari-san, Reiketsu Gen. La saga de Monogatari es sobre Koyomi Araragi, un joven que durante las vacaciones de primavera de su tercer año de preparatoria se convierte en vampiro, pero es revertido casi por completo a humano con la ayuda del experto en espíritus, Meme Oshino, por lo que ahora posee una alta capacidad de regeneración y sirve como ayudante de este último, aconsejando a las personas que sufren afectaciones por parte del mundo de estos espíritus. Existen dos principales elementos de esta serie, que son tanto su fortaleza como posible desventaja: su excesiva cantidad de diálogo y el fanservice. Todos los personajes, aparte de Koyomi y Meme, son mujeres, y un gran número de ellos poseen relaciones de afecto o deseo hacia el personaje principal. Y mientras que esto es un elemento común en las series de harem, esta no pertenece al género. Aquí es tomado con una perspectiva diferente, estableciendo a la ganadora desde los primeros episodios y únicamente usando estas relaciones como conflictos espirituales, además de una constante comedia sobre cómo interactúa Agi con cada una de ellas. Digo, Araragi, disculpen, tartamudeé. En cuanto a sus diálogos, el show usa las conversaciones entre los personajes como un motor para retratar ciertas perspectivas de opinión, desde temas existenciales hasta nociones y crítica social. Eso sí, siempre acompañados del fanservice, lo cual crea una dualidad entre comedia y trama. Esta serie ya tiene 3 temporadas, con alrededor de 90 capítulos, además de esta ser la tercera película de esta saga. Entonces, ¿por qué le estoy recomendando? Porque no es necesario ver todo esto. La fuente original de esta historia son light novels, y si seguimos su orden de publicación, únicamente es necesario ver la primera temporada. Y debido a que estos films son una precuela, incluso es posible verlos directamente. No lo recomiendo, pero es posible. En esta serie se ve el desarrollo de los dos directores de estas películas, Akiyuki Shimbo y Tatsuya Oishi. El segundo también estuvo a cargo de la primera temporada, además de haber trabajado con Shimbo en prácticamente todas sus obras pasadas, destacando como director de animación en Sayonara Setsubo Sensei y director de episodios en Nejima y Pani Pony Dash. Por su parte, Akiyuki Shimbo es un veterano de la animación, cuyo trabajo es demasiado largo de comentar, así que únicamente mostraré una breve lista de las obras y films que ha dirigido. Esta saga representa el desarrollo que ha tenido este director durante los años 2010, una franquicia extensa y que da mucho de qué hablar. No se preocupen, el resto de las recomendaciones no requieren más de 3 episodios para ponerse al día, así que siguiente número. Konosuba, de las mejores comedias del 2016. Esta serie es sobre Kazuma Satou, quien tras morir de una forma bastante patética, la pedante diosa, Aqua, le ofrece la oportunidad de revivir en un mundo de fantasía y llevar cualquier cosa que desee. Al ser tan burlona, exasperado, Kazuma decide escogerla a ella como su opción,
arruinando la vida de ambos en este nuevo mundo. A través de su viaje, se encuentran con más personajes, tan ineptos como ellos, por lo que lejos de ser una épica aventura, se vuelve una historia de supervivencia a lo irreverente, mientras que, por azar del destino, logran mejorar poco a poco su situación. Este género, llamado Isekai, trata de personajes atrapados en un nuevo mundo, un género por demás sobreexplotado, y junto con series como esa, el año pasado tuvo varias sorpresas al respecto. Definitivamente, esta es una serie completamente cómica, que casualmente tiene un desarrollo del héroe en el fondo. En el mismo género, el director Takaomi Kanazaki también estuvo a cargo de la segunda temporada de School Rumble, por lo que su distintivo uso de los cortes y la música, para representar incongruencia, se encuentran completamente incorporados en esta adaptación. La primera temporada tuvo únicamente 10 episodios, y parecía que serviría exclusivamente como promoción para la siguiente entrega de la light novel en la que está basado. Sin embargo, la calidad de esta primera animación hizo que su popularidad explotara. Esperemos que este show continúe con el mismo nivel de comedia en su segunda temporada, y no lo olviden, Megumin is best girl. Mencioné rápidamente a Zangatsu no Lion en mi video anterior, así como el niño emo que juega ajedrez, con la intención de explicarlo más a fondo aquí. En primer lugar, la historia es sobre Rei Kiriyama, un genio de 17 años del shogi, un juego japonés similar al ajedrez, aunque con mayor grado de complejidad, debido al mayor número de mecánicas presentes, como la colocación de fichas fuera del tablero y la promoción de las mismas. En un aspecto similar a series sobre deporte o juegos de competencia, como Ping Pong de Animation, la trama busca retratar lo complicado que es sobrellevar una vida centrada en ello, lidiando tanto con el talento nato de los jugadores, la derrota y la responsabilidad que conlleva tanto perder como ganar. El personaje principal posee una marcada depresión y su relación con la alegre familia Kawamoto, así como las diversas tragedias de su pasado, como la muerte de sus padres biológicos, su vida en adopción y su actual vida independiente como jugador profesional, son usados para el desarrollo de Rei. Otra serie con la cual es comparada es Shigatsu wa Kimi no Uso, debido a que ambas series lidian con genios a corta edad, temas de duelo y momentos de comedia para relajar a la audiencia. Sin embargo, Zangatsu toma un acercamiento más directo, y en lugar de establecer triángulos amorosos como motor del drama, establece los problemas de lidiar con las decisiones del pasado y los conflictos de la vida adulta. Esta serie se encuentra a cargo de Studio Shaft y es dirigida por ¿qué? ¿Otra vez tú? O sea, no me estoy quejando, pero como ya mencioné, Shimbo posee una multitud de series en su repertorio, y junto con Shaft ha realizado una impresionante cantidad, de las cuales seguro has escuchado o visto alguna, como Monogatari, Ponypass, Sasami-san, Hideraki Sketch, Nisekoi, Nejima, Maria Holic, Madoka, Tsukuyomi, Sayonara Setsubo Sensei y la próxima en estrenarse Fate Extra, entre otras. Madre santa. El uso de escenas clásicas de este director, así como elementos visuales interesantes, como la representación de emociones a través de las reacciones en la boca de los personajes, hacen de esta una serie interesante en todos sus aspectos. Se transmitieron 11 capítulos de este show en otoño del 2016 y continuará durante invierno del 2017, por lo que no hay mejor momento para mirarla. Ya sé, he más que hablado sobre esta serie, pero genuinamente creo fue el mejor drama de todo 2016, así que me limitaré a exponer únicamente a su creadora y al director. En primer lugar, Haruko Kumota, de quien todos sus trabajos previos son obras de Boys Love, pero para aquellos que este aspecto podría hacerlos rechazar la serie, basta con que este aspecto se encuentre únicamente en el fondo, no distinto del ocasional fanservice usado en personajes femeninos, pero nunca interviene o entorpece la historia. En segundo lugar, Studio Dean y el director Shinichi Omata, con quienes anteriormente realizó Rosen Mayday y Sankarea. A pesar de estos trabajos como director, también dirigió episodios de Arakawa y Mayo Shoujo Madoka Mágica, por lo que posee un interesante pasado en la animación. Esta segunda temporada se ve igual de interesante, con el aprendiz de Yakumo el octavo, Yotaro, ahora Tsukeroku el tercero,
por lo que en esta ocasión el principal será el polo opuesto de Kiku, mostrando la forma en que el arte de narrar historias, Rakugo, tratará de sobrevivir en la era más demandante de los medios. Sin duda, un acercamiento más a la industria del entretenimiento. La industria de la animación japonesa es comúnmente catalogada como rígida, carente de movimiento fluido, pero con el uso de modelos detallados. Si bien existen estudios que buscan impulsar los límites de la animación con personajes rígidos, me parece que el uso de la animación libre, con la finalidad de crear mejor movimiento, es igual de importante. Es por ello que la serie número 1 que recomiendo esta temporada de invierno del 2017 no es otra, sino la más reciente producción de Studio Trigger, Little Witch Academia. Empecemos con un poco de trivia. En primer lugar, el estudio. Trigger fue fundado en 2011 por Hiroyuki Imaishi y Masahiko Otsuka, ex empleados de Gainax, donde trabajaron juntos en shows como Furikuri, Tengen Toppa Gurren Lagann y Pantheon Stocking. Y una vez formado su propio estudio, su más reciente éxito, Kill la Kill. Cuando estos dos abandonaron Gainax, no lo hicieron solos, sino que también se llevaron consigo varios animadores y directores, dentro de ellos Joe Yoshinari, quien también trabajó con ellos en estas 4 series, y director de las 2 películas previas de Little Witch Academia, así como de la interpretación actual. Si desean saber más sobre este estudio y las personas involucradas en él, les recomiendo el video hecho por The Canipa Effect, al cual me permitió hacerle subtítulos en español para que puedan disfrutarlo. El link se encuentra en la parte superior de este video y al final del mismo. Ahora sí, empecemos con la serie. Little Witch Academia es la historia de Atsuko Kagari, o simplemente Ako, quien desde el momento en que vio el espectáculo realizado por la bruja Shiny Chariot, se enamoró del mundo de la magia. Decide inscribirse en el instituto, con el mismo nombre de la serie, donde tratará de convertirse en una bruja que brinde esperanza a la gente. Sin embargo, en el mundo de la magia, su heroína no es vista con buenos ojos, y sumado a que carece de familiares mágicos, es constantemente ridiculizada. Esta serie tiene un enfoque interesante de fantasía, orientado a todo público, siendo, en el sentido más literal, una magical girl. Contrario al acercamiento típico de otros shows al género, Ako no es representada como una adorable y tierna niña, sino como una torpe y testaruda. El diseño de la mayoría busca representar su personalidad, en vez de simplemente crear atracción del público. Ahora, su animación, comenzando por Takafumi Hori, quien realizó escenas de Kill la Kill, Samurai Champloo, participó en la Sublime Redline e incluso en este segmento de Steven Universe. También tenemos a Yuto Kaneko, quien trabajó en Kiss Sniper, al igual que estas escenas en la mejor animación del año pasado, Mob Psycho 100. Tanto ellos como muchos de los integrantes que realizaron los primeros 2 cortos se encuentran presentes, por lo que veremos un libre uso del movimiento y los personajes. El primer cortometraje de Little Witch Academia dura solo 26 minutos, y fue realizado con los fondos del gobierno de Japón, como parte de un programa enfocado a los estudios que auxilian al entrenamiento de jóvenes animadores. El segundo cortometraje dura 53 minutos, y este fue fundado parcialmente a través de Kickstarter, gracias a la popularidad del show. Ahora, en 2017, finalmente tendremos una serie completa sobre las aventuras de Ako, Lotte y Suzy. Una serie para todo tipo de público, con una inocente historia, un arduo trabajo de animación y una gran relevancia en el medio. Les ha hablado el ajolote de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y recuerden, esta es una maravillosa época para estar vivo.